algunos que conozco que no he visto hace tiempo, Cata, un gusto haberte visto hace mucho tiempo, desde hace muchos años atrás, Cata Mertz, a Nelson y a muchos que los he visto en reuniones o de forma presente. La idea diría, es simplemente conducir una conversación, ¿ah? Yo no voy a hablar ni me la voy a dar de experto. La idea en un fondo es que podamos socializar y reflexionar cómo ustedes piensan que lo han hecho o lo están haciendo en sus respectivas compañías, digamos ya. Porque tampoco es algo muy complejo en términos del documento que les llegó, el documento del World Economic Forum, y también un poco contarles más bien el contenido que hay un poco detrás. Entonces, puede hacer una presentación como rápida para que después vayamos punto por punto, pero la idea de la presentación, ahí se está cargando, me dice, ahí apareció, es la implementación, digamos, los principios del World Economic Forum, ¿ya? Eh, un poco de historia, un poco de historia bien como cortita. ¿Ya? ¿Por qué caen estos temas? Por lo siguiente, en algún minuto desde 1994, 1984, Naciones Unidas empieza a traspasar estos temas a la empresa y a la industria. El rol del sector privado en cambio climático no ha sido muy evidente, y no porque no lo sea, sino porque usualmente pusimos el énfasis en las negociaciones internacionales como las conferencias de partes, las COP que ustedes deben conocer. El sector privado empieza a aparecer después. De hecho, para que ustedes sepan, los Champions, que conocemos a Gonzalo Muñoz que está con nosotros, nace producto de esa necesidad. Los Champions nacen como una especie de ente independiente, pero que busca movilizar al sector privado, porque obviamente una cosa es la política pública, otra cosa es el sector privado, que realmente es el que hace, el que produce y se movilizan en muchos aspectos. Y de ahí empieza un poco a converger elementos del World Economic Forum por distintos mecanismos. Uno, porque se empieza como a comprender de que los temas de cambio climático afectan la producción, van a afectar a las empresas, a los sistemas productivos, ya sea desde, por ejemplo, el sector agrícola, la extracción misma de cosechas, cultivos, como todas las cadenas de suministro, y finalmente la preocupación global de una economía global, una economía que es interdependiente entre el norte global que llamamos y el sur global. En ese contexto, lo único que el típico gráfico que aparece, de hecho lo tomé del mismo documento, la temperatura global obviamente tiene una anomalía. Hoy ya nosotros estamos en el 2017, lo pueden tomar el documento el web, no obstante, si yo lo actualizaba el 2023, el 2023 es el año más cálido que hemos tenido en la historia. Y lo más probable es que el próximo año, no sabemos si va a ser más cálido que el 2024, no sabemos si va a ser más cálido que el 2023, pero aún así, si no es más cálido, va a ser más cálido que el 2022 o el 2021, o sea, la tendencia sigue siendo al alza. Una de las preocupaciones internamente es cómo esto golpea los sistemas productivos. Y hemos visto, por ejemplo, que ha caído el rendimiento de los campos de cultivo, y eso lo voy a hablar en otro capítulo, el rendimiento de los campos de cultivo, por ejemplo, de cereales. Ha caído un 7% el maíz, digamos, un 4% la soja, un 3% el arroz sigue cayendo, especialmente en ciertos países asiáticos. Entonces muchos de los cereales han ido cayendo consecutivamente y bastante en este contexto. Eso es lo primero. Dos, hemos visto que así como las temperaturas promedio van subiendo, las lluvias se han ido reduciendo, pero cayendo muy fuerte. Hemos visto inundaciones y hemos visto deslizamientos de tierra que han causado otro tipo de fenómeno que no hemos visto antes, que es, por ejemplo, que uno puede cosechar muy bien, uno puede sacar la fruta, pero la fruta llega al puerto y el puerto no sale, o se cortan las rutas, se cortan las carreteras, y tenemos lo que nosotros, los ingenieros ciúticamente, hablamos de disrupción de las cadenas de suministro, que es básicamente simplemente que toda la cadena de suministro cae. Y eso ha sido bastante problemático aquí en distintas partes de medir, porque podemos medir, y por eso el World Economic Forum saca los principios, podemos medir muy bien el riesgo de los activos de los cuales son dependientes las compañías, porque en un fondo es fácil de medirlo, es como la huella de carbono que depende de nosotros. Pero es muy complejo cuando tenemos, por ejemplo, cadenas de suministro que no dependen de nosotros, que dependen de compañías que están alojadas en el sudeste asiático, en Bangladesh, en India, o que de repente es un importador que en el cual nos trae maquinaria y que simplemente un tifón llega y hay una disrupción total. Eso, el mejor ejemplo de shock fue para el COVID, que obviamente no tiene que ver con el cambio climático, más que simplemente la dispersión de ciertas enfermedades, pero sí lo que vimos fue una disrupción total de las cadenas de suministro, un incremento de precio en términos de metales, en términos de minerales, digamos, raros, y que hoy día, digamos, han subido los precios en esta transición verde, digamos, que no es una transición que va a ser barata. Eh, Dicho eso, no solamente aquí en Estados Unidos, a mí me tocó trabajar y les contaba con el MIT,
en el Confusion Project, Aggregate Confusion Project, y tampoco sabemos cómo se distribuye. ¿Ya? No sabemos cuánto es la pérdida del valor de los activos, tampoco la Cámara de Comercio en Estados Unidos tiene claro si el Risk Disclosure realmente está mostrando, digamos, el riesgo total, pero por lo menos ya hay una preocupación global, y de ahí empieza como todo esto a converger, y en estas plataformas internacionales como el World Economic Forum se empieza a recoger. ¿Por qué? Porque el World Economic Forum también hace mucho tiempo ha empezado a hacer o a diagnosticar cuáles son los principales riesgos que han ido cambiando, el riesgo que tiene la economía global a través de los años. Este es un gráfico sacado del mismo documento que hace un resumen de los 5 primeros riesgos desde el año 2009 al año 2019. Entonces, como ustedes pueden ver en colores, digamos, los azules son riesgos netamente económicos, ¿ya? Mientras que el verde es riesgos ambientales, el naranja geopolítico, el rojo societales y el púrpura tecnológico. ¿Ya? Si se dan cuenta, en el año 2009 teníamos principalmente riesgos societales y tecnológicos, como enfermedades crónicas, teníamos, por ejemplo, no sé, un colapso del precio de los activos, ¿ya? Y empezamos después con crisis fiscal el 2011, etcétera, pero ya el 2011 empiezan a existir estos problemas ambientales y empieza a aparecer primero, como bien genérico, cambio climático, como el cambio climático explicaba todo, ¿ya? Pero después se empieza a perfeccionar esto. Entonces, en el año 2012 empiezan a relacionarse dos problemas. Si ustedes ven, en el 2012 dice una crisis de suministro hídrico, y eso es lo que estamos viendo no solamente en Chile, sino en hartas partes del mundo. Pero también abajo, si ustedes ven abajo, el rojo dice un problema societal, es crisis de escasez de alimentos. Y la escasez de alimentos se expresa por medio del incremento del índice de precio del alimento. El índice de precio del alimento finalmente es un conjunto de factores que van en el orden de los factores, por ejemplo, de producción, petróleo, costo de la mano de obra, pero también costos hídricos y costo del cambio climático, porque se produce menos, se está produciendo mucho menos. ¿Ya? Después ya el 2013 se sigue la crisis hídrica, algo que a nivel global, ¿ya? Empiezan enfermedades, imbalance en disrupción de distintos tipos de sistemas, y aparece fallas y falencias en mitigación y adaptación al cambio climático, entendiendo por mitigación la descarbonización que hablaban muchos, digamos, que en realidad es reemplazo de combustibles fósiles a nivel de las operaciones, y adaptación en que no sabemos cuál es el riesgo de nuestras operaciones. O sea, hemos tenido inundaciones, por ejemplo, en empresas petroquímicas que han causado fuga de material. Lo que ustedes mostraron hoy día, lo que salió por la televisión, yo me enteré del edificio este que colapsó, que tendrá numerosas reminiscencias quién dio la autorización a qué, pero básicamente es un colapso del talud del talud, digamos, de una duna, y obviamente eso lleva a un riesgo en términos del edificio, y eso va a aumentar el precio de los seguros, va a aumentar el precio, digamos, de las viviendas, porque mientras más la construcción en Chile ya es cara porque es sísmica, y mientras tengamos más elementos que incorporar, más caro va a ser, y los ingresos no suben. Entonces eso también se liga con presentes problemas sociales. Ya el 2014, cambio climático y crisis hídrica de nuevo, y empezamos a ver ya el 2016, el 2017, 2018, principalmente crisis ambientales, eventos extremos. En el aeropuerto de Irán hemos registrado 81.4 grados. Nunca habíamos pasado esa temperatura. Lo máximo que habíamos llegado había sido en Omán, 72 grados. Hemos llegado a los 80 grados de temperatura. El verano para Chile se viene más cálido, ¿ya? En todos los aspectos, porque el calentamiento, como es global, todas las temperaturas promedio suben, entonces vamos a tener mayor temperatura. Y todos quienes han estado en países árabes han sido complicados. Imagínense la gente que trabaja outdoor, los temporeros, la gente que trabaja en construcción, en la construcción de edificios, la gente que trabaja recogiendo la basura, que trabaja en las calles. Tenemos problemas, desastres naturales, falla en adaptación, cambio climático, desastres naturales, etc. De ahí nace el concepto de esta transición del WEF, que es cómo partir desde la gobernanza, en la flecha de arriba, hacia una definición de una estrategia, de una gestión de riesgo y métricas y metas. ¿Ya? En esta línea, digamos, la gobernanza de los directorios y el involucramiento de los directores es fundamental. ¿Ya? Se asocia porque usualmente afuera, los directores son asociados más bien al control de la estrategia, mientras que el CEO es la implementación de esta estrategia. Entonces, el rol de los directores cada vez ha sido más relevante, y por eso se han subido estos temas a los directorios, más allá de los CEO, digamos. Entonces, en términos de riesgo y transición, tenemos, por ejemplo, cómo se tienen políticas y cumplimientos legales y normativos, o sea, no solamente lo regulatorio, lo compliance que llaman dentro de las compañías, sino las políticas adecuadas para el cumplimiento no solamente de lo mínimo, sino también, obviamente, de más allá de lo que requiere una normativa. Nosotros nos hemos encontrado aquí entre nos, digamos,
yo sé que están grabando, pero me ha tocado visitar compañías en el cual están tratando de hacer estrategia de cambio climático preocupados, pero por ejemplo tienen problemas básicos incluso con el cumplimiento en temas de residuos, digamos, que es como algo muy higiénico, pero sí hemos visto que lo higiénico tampoco se cumple muy bien. Hemos tenido como esos gaps, digamos, esas brechas. Segundo, el tema tecnológico. Es un tema de política tecnológica, de recambio tecnológico que tiene que ver con mitigación y con adaptación de mercado, cómo eso influencia, digamos, el mercado en sí. La reputación que tienen las compañías para enfrentar estos temas no es lo mismo Aramco, por ejemplo, que una empresa petrolera en comparación con una empresa que a lo mejor puede ser, no sé, Conchitoro, y es más cercano a un producto más verde, el vino, qué sé yo, cultivo nativo. Hay distintas sensibilidades, no podemos comparar compañías. Los rubros son distintos, el rubro de la construcción es distinto, el rubro de la telecomunicación es distinto, y por lo tanto la reputación es distinta por cada uno de ellos. Esa es la parte de planificación estratégica y se le está pidiendo a los directores participar en la definición de políticas, de tecnologías, de recambio tecnológico, de cómo abordar este tipo de mercado y la reputación. Y en términos de impacto financiero, como ustedes pueden ver ahí abajo, voy a cambiar el puntero, en términos del riesgo de los activos físicos, eso es lo primero. O sea, lo que se está pidiendo afuera usualmente y que distintas casas como en Bloomberg, como BlackRock y las demás, le están pidiendo a las compañías, ojalá tener un riesgo de los activos físicos. Y eso es bien particular. O sea, el riesgo de los activos físicos, por lo menos de los que uno tiene control, de las operaciones de control. O sea, si uno trabaja un puerto y gestiona un puerto, el puerto tiene que tener una medición del aguda, digamos, de los riesgos físicos y después lo que llamamos riesgos crónicos, digamos, que los riesgos crónicos ya responden a otros. Por la parte de oportunidades, ¿ya? Hay oportunidades de las compañías en ser mucho más eficientes en el uso de recursos, en el recurso energético. Esto para usted no es novedad, digamos, ¿ya? Es como tratar de ser eficiente con lo que se consume, de generar nuevos productos, ventas y servicios, y obviamente ojalá ser más resiliente a los choques económicos o a los choques de cambio climático, porque van ligados. O sea, ahora los impactos económicos se van a deber principalmente ambientales. Va a ser así, digamos, la producción agrícola, la producción de productos va a depender de eso, y los servicios no son independientes de esos impactos. Y finalmente abajo el impacto financiero es cómo ahora estos riesgos de cambio climático empiezan a afectar el retorno y los gastos, o sea, o se incrementan los gastos o disminuyen los retornos, viceversa. La declaración de ingresos realmente, la cadena de suministro, el involucramiento de la cadena de suministro en esta declaración de gasto, el flujo neto dentro de las compañías, cómo son sus balances y finalmente cuál es el riesgo que tienen en los activos y obviamente en el financiamiento y el acceso a capital. Todavía no se sabe, no es muy claro todavía si todavía los riesgos o los indicadores ESG son indicadores de riesgo en capital. Lo único que sabemos es que el precio de la acción se mantiene mucho más estable al final, a lo largo del tiempo. No obstante, las transacciones diarias no siguen ningún criterio ESG, digamos, porque no son transacciones computacionales que no tienen restricciones. Entonces el dinero va y viene entre distintas compañías independiente de su reputación ambiental, que es algo que hoy día las grandes bolsas de comercio están empezando a mirar, cómo poder introducir eso en lo financiero. Y de ahí se definen 8 principios, que son están ligados a una accountability, que ustedes ya conocen el concepto como de accountability, no se puede traducir en castellano, pero es como una obligación de declarar, digamos, pero se llama un climate accountability. ¿Cuánto es lo que yo impacto al medio ambiente, como cuánto también el medio ambiente me impacta a mí? Hay empresas que en realidad reciben mucho impacto y otras que son impactan mucho. No es lo mismo una compañía extractiva ya que una compañía que es mucho más verde o una forestal, digamos, no es lo mismo, ya. Una integración estratégica en todos los negocios, como hablamos de incentivar esto dentro de las compañías, a lo largo de otras compañías, la estructura del board, de los directores, y vamos a hablar un poquito de eso, la medición de materialidad, ya, el intercambio, etcétera. Y por eso nacen estos 8, que son como lo que propone el web, que es como lo básico que podrían empezar a trabajar los miembros del directorio a lo largo del tiempo. El primero es un climate accountability en los boards. Esto significa empezar a medir los temas de largo plazo de las compañías en términos de sus accionistas, ya en términos de empezar a definir cuán resilientes o cuán vulnerables podrían ser las compañías a lo largo del tiempo en términos del negocio, ¿ya? O sea, si yo estoy produciendo, no sé, puede a dar un ejemplo burdo, pero si yo trabajo en el sector de las paltas, en un lugar que tiene escasez hídrica, lo más probable es que tenga un riesgo mucho mayor. Además, si se proyectan sequías, digamos, ya. Donde está la operación debe empezar a
traspasarse una accountability a los accionistas. ¿Ya? Y en ese contexto es mostrar una foto de los negocios en un contexto de cambio climático, y Chile es vulnerable a eso, digamos, ¿ya? Estas fallas de esos disclosures pueden constituir, digamos, brechas, digamos, y espacios entre los dos directorios. El segundo principio, que para discutir después, es el objeto de cuál es el conocimiento y expertise que tiene el directorio. ¿Se debe incorporar a los directores o los directores lo pueden adquirir? ¿Cómo empiezan a generarse las capabilities, las skills de la toma de decisiones? Porque al final eso es el directorio el que comanda ciertas metas también al CEO y hacia abajo la compañía. Entonces, mientras existe lo que llaman los gringos un literacy, una alfabetización de estos temas en la composición, en diversidad, en los directorios, como el board logra incluir de alguna forma esa diversidad, esos conocimientos y esas skills, que no son conocimientos científicos, ¿eh? Son conocimientos más bien de la relación entre impactos, ¿ya? Es distinto el tipo de conocimiento que tienen los boards, que se relacione con las oportunidades y principalmente con la amenaza. O sea, si uno, por ejemplo, dice, mira, yo importo de tal parte de India, digamos, por último, decir, mira, todos los importadores de India, digamos, tienen un problema y una amenaza en términos de tifones, porque han llegado 4 veces más, van a tener problemas en el suministro. Eso no responde a un tema técnico, responde a un tema más bien de skills y de capabilities. La estructura del board, ¿ya? Como esa estructura, digamos, a largo plazo es también, tiene se mide el desempeño y una resiliencia, una forma de automedirse, ¿ya? Cómo se empiezan a integrar estos temas en términos de la consideración de la estructura, ¿ya? Dentro de organizaciones. El punto 4, los riesgos de materialidad y de la oportunidad, ¿ya? Es decir, en términos de materialidad, de los riesgos climáticos que ya se detectó la compañía, que ya se midió, pero en términos ya de la gestión de esto, cómo se hace la gestión de esto sobre una base de metas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, voy a especular, si tenemos, por ejemplo, un mineroducto que traspasa una zona que es poblada, sabemos que si hay lluvias extremas al norte puede tener un riesgo de deslizamiento de tierra, porque eso me han dicho los técnicos, por lo tanto yo digo tenemos un riesgo ahí de un activo que si ese activo colapsa vamos a tener un problema de gestión de los grupos de interés. ¿Ya? ¿Cómo ahora entonces existen acciones que hace la organización que son apropiadas a la materialidad del clima de la compañía? Finalmente, en el 5 es como hay una integración entre la estrategia y la integración operacional. A veces nosotros hemos encontrado afuera en compañías muy, muy grandes, no las voy a nombrar, por supuesto, tienen que ver, por ejemplo, cómo se tienen muy buenas políticas, pero lamentablemente en el performance hacia abajo no hay reflejo, digamos. ¿Ya? Entonces aquí es cómo se logra lo estratégico que definió el board o los miembros del directorio junto con el CEO, con la implementación en todas partes de la compañía, porque al final eso significa también inversiones en términos estratégicos, donde poder asumir riesgo, donde no asumirlo, donde retirarse, hacer una mejor planificación de proceso, más que bien simplemente quedarse, digamos. Hoy día, por ejemplo, en México, numerosas empresas de palta, bastante grandes, digamos, se están yendo a ciertos sectores porque saben que no pueden gestionar su riesgo hídrico porque no hay más agua, digamos. Entonces, empiezan a hacer inversiones también estratégicas y también a renovar y a cambiar un poco su core business del negocio, enfrentando el riesgo y las oportunidades. El principio 6 ya es cómo se incentiva, ¿ya? Cómo se incentiva, digamos, a los ejecutivos, digamos, a estar alineado con lo que dice el board, digamos. ¿Cuáles son los incentivos? Los incentivos son solamente términos económicos, le hemos visto que ahora hay como promociones del CEO o del cuerpo corporativo con ciertas metas, ¿ya? Pero ¿cómo se logra alinear? ¿Ya? Esto incluye metas climáticas, indicadores, hay que más de incentivos financieros, hay que más de incentivos de performance. En algunos mercados, digamos, hacer esto extensivo a los que no son directores, digamos, porque también el director debe tener algún tipo de incentivo, también los cuerpos corporativos y cómo después escala abajo, cómo se hace un alineamiento, ¿ya? Para que esto se mueva hacia allá. El 7 es el reporte y el disclosure, o sea, lo material en términos de riesgo de oportunidades, cómo lo distribuimos a distintos enfoques, al accionista, al mundo en general, a los propios miembros de la compañía, al cuerpo corporativo. Son distintos tipos de reporte, cómo nos relacionamos con el regulador, ya en términos de información y transparencia, que es bien importante estar cerca del regulador porque las regulaciones están aumentando. Nosotros tenemos evidencia que al último informe del IPCC teníamos 35 países con ley de cambio climático, lo que implica una batería de reglamentos, pero muy grande. De hecho, en Chile ya se están haciendo muchos reglamentos. Lo que estamos viendo ahora es que ya esto ha aumentado a más de 100 y tantos países con regulaciones climáticas. Es decir, toda nuestra cadena de suministro va a estar en algún minuto con una ley climática, con algún tipo de regulación, con algún tipo de cambio tecnológico de mercado. O sea, no solamente nosotros lo estamos viviendo en Chile, lo están viviendo todos
nuestros aliados a través de la cadena de producción. Y finalmente el intercambio, digamos, ya, el intercambio, cómo nos acercamos a crear espacios de diálogo con reguladores, con la academia, con policymakers, con inversionistas, entender para dónde está el inversionista, tener en estas reuniones de Chapter Zero también, que de BlackRock, que ven distintas a traders, digamos, dónde están buscando, cuáles son los reportes que a ellos le están pidiendo reportes. Yo debo reconocer que a veces nos llaman para pedirnos opiniones muy, muy certeras sobre ciertos tipos de compañía. Entonces hay canales informales que ellos están usando para buscar información de cuál es el riesgo de las compañías y es porque en un fondo ellos dicen, en realidad no hay un disclosure, no hay una forma como hacerlo. Yo hasta aquí llego, la idea es dejar de grabar y que empecemos a conversar, nada más. Este es como el marco, porque la idea no es hacer clase de esto, sino que comentamos nosotros qué piensan ustedes y que vayamos tomando.